Buenas tardes, amigos, estamos ya iniciando diálogos y queremos saludar a nuestros radioescuchas, también a nuestros seguidores en Democracia TV. Está con nosotros, como les habíamos anticipado, la doctora Cynthia Viteri, asambleísta, pero precandidata presidencial, y en un diálogo que mantuvimos en la EXA FM y la cadena Democracia en la mañana de hace unas 3 semanas, creo, le decía que en cualquier país del mundo una candidatura como la de Cynthia Viteri, después de haber hecho una vida política activa, lleva pues a tener orgullo en el país de qué candidatos podemos presentar, más allá de que tiene que competir para ganar. Así es que bienvenida, doctora Viteri, a acompañarnos. Una pregunta que no podemos saltarnos es su aventura en Venezuela, darle nuestra solidaridad, pero decirle, ¿fue usted al centro donde un país está debatiéndose en realidad si puede conseguir la democracia o va a permanecer en dictadura? ¿No fue eso un riesgo? Bienvenida nuevamente. Gracias tardes por la invitación. En el mes de junio estuvo en nuestro país Enrique Magallanes, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, invitado por nosotros. Estuvo en Guayaquil y estuvo en Machala. Es más, me tocó presentarlo antes de su conferencia. En deferencia a esa invitación, él nos invitó a una comitiva, a un grupo de personas vinculadas con el quehacer político a Venezuela, y la invitación la recibimos por escrito el 2 de agosto y planteando la fecha que sería el 24 al 26 de agosto. Comunicamos a la embajada en Venezuela, tenemos el recibido, nuestra agenda pública, nuestras reuniones públicas. Convocamos a la prensa, tanto del oficialismo como a la prensa que queda aún libre, si se puede llamar, y había una comitiva también de un grupo de periodistas de diversos medios ecuatorianos que fue a cubrir el hecho. ¿Acompañaban a cubrir que fue a cubrir la actividad o estaban pero trabajando además, allá? No, fue a cubrir las reuniones, porque además aprovechaban para cubrir un hecho que es noticia internacional, que es la toma de Caracas, y aprovecharon para hacer sus entrevistas individuales, por ejemplo, con Enrique Capriles, con el que tuvimos un también encuentro. Una reunión. Así es. En la asamblea también, ¿no? El jueves nos reunimos con los legisladores, con los alcaldes, con un hecho muy particular, con las mujeres que habían reemplazado a los varones que habían caído como presos políticos, y estas emergieron como alcaldesas o como líderes políticas, reemplazando como te digo, a los presos varones que ocupaban antes ese lugar. Ese hecho me pareció muy particular. Casi en todos los casos eran mujeres las que habían tomado la posta. De eso hablábamos en la asamblea. Luego, al siguiente día, después de habernos reunido con el gobernador Capriles, nos reunimos en la mañana con el secretario de la Mesa de la Unidad. ¿Cuál era nuestra función o nuestro objetivo? Intercambiamos visiones respecto de las consecuencias que los gobiernos populistas o llamados del siglo XXI le habían causado a sus naciones, llevándolos a un estado, en el caso de Venezuela, de pobreza, de hambre, de desesperación, de miedo, de persecución, a tal punto que yo les pregunté, a mí me gustan los animales y sobre todo rescatar a los animales abandonados, y me pareció algo extraño que no veía perros en las calles. Y le digo, qué bien, le digo, aquí no hay perros en las calles. Y me dijo, no, porque se los están comiendo. El hambre ha llevado a la gente a comerse a los perros, por eso no los ve en la calle. No es porque hay una política de protección para cuidarle, animal, de protección, en lo absoluto. Que no estén ellos callejeros. Ese mismo día, o sea, el siguiente día, porque solamente estuvimos jueves y viernes, nos reunimos en las afueras de la casa de uno de los presos políticos emblemáticos, tanto como Leopoldo López, es Antonio Ledesma, un alcalde que lo destituyeron y que guarda prisión domiciliaria por su edad, rodeado de gente encapuchada abajo. No fuimos a visitarlo a él porque evidentemente no nos iban a dejar entrar. Pero hacer un acto de presencia frente a su casa. Y hablamos con la esposa que era la que nos invitó, y estuvimos afuera conversando con ella y con la hija. Igual toda la prensa, tanto la prensa ecuatoriana como la prensa venezolana y también prensa internacional. Ella dio declaraciones, yo di declaraciones, y en ese momento, que ya era viernes, me pronuncié por la marcha pacífica que iba a tener Venezuela mañana, la toma de Caracas para exigirle el revocatorio de mandato dentro de la Constitución y de la ley aprobado por ellos. Y hablé de los 129 presos políticos
que se encontraban en Venezuela, y que ya era hora de que el mundo y la región dejaran esa cómoda posición de mirar a otro lado frente a una crisis humanitaria y política que vive Venezuela. ¿Usted siente que sí hay, o palpó una crisis humanitaria? Sí, no es un discurso político, ¿no? El viaje a Venezuela me cambió por completo la percepción de Venezuela y de mi país. Vine con una visión mucho más clara de lo que quiero para Ecuador y de lo que quiero evitar que pase en mi país. Solamente fueron día y medio, pero no había sitio donde no se palpara la desgracia, el hambre y la miseria. Las colas que uno ve por internet no son de vez en cuando, son permanentes. En toda la ciudad. La gente en las calles pidiendo plata, pidiendo que le des algo a cambio de algo, es cada cuadra, cada cuadra. La experiencia que te conté de que hay pocos perros abandonados en las calles, y que es dramática. La gente afirme que se están comiendo. Y además las tomas están en ahí, el internet, que son impactantes. La gente buscando en la basura para comer. 3 formas de adquirir alimentos o productos de primera necesidad, el mercado, el que te da el gobierno, y los productos que no encuentras, que es el mercado negro. Un sueldo básico de $20, más una tarjeta que te da el gobierno de 40, que ya no te la quieren aceptar en ningún lado porque quieren el efectivo. Que les pague, ¿no? La moneda ha sido tan devaluada a tal punto que para trasladar tus $20 de un lado a otro es un paquete grande de billetes. ¿Cuánto cambió usted los dólares que llevó? ¿Cuántos bolívares le dieron? Tengo las tomas dentro de mi celular, inclusive $100. En el billete de más alta denominación en Venezuela era un paquete así de dinero, que era difícil trasladar de un lugar a otro. Como te decía, esa impresión le dio una visión de país absoluta de lo que sucede en Venezuela y en nuestro país y en los países de la región. Por un lado, la tragedia que vive Venezuela. Por otro lado, un campanazo de alerta respecto de lo que puede suceder en Ecuador. Nosotros estamos pisando las huellas de Chávez y luego las de Maduro, el talón de Maduro. Mientras hubo plata, el gobierno se sostenía por dinero. Se les acabó la plata en Venezuela y se sostiene la fuerza. Acá en el Ecuador hubo plata y se acabó la plata. El paso que sigue, espero que no sea la fuerza. Eso lo comprobé cuando de repente en el último punto de nuestros encuentros públicos, Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, nos citó donde ella siempre cita a todos los visitantes extranjeros, porque era su símbolo fuera de la cárcel de Ramo Verde. Llegamos a las 2:30, la cita era a las 3. Fue imposible porque a la par que le impidieron a ella salir de la cárcel, nos reodiaron a nosotros, nos detuvieron y los incidentes se produjeron como los he ido relatando. Nos secuestraron porque sacaron al chofer de nuestro carro al intentar primero separarnos en vehículos distintos. El operativo fue gigantesco, casi como que si trasladaras al Chapo Guzmán, motocicletas, patrulleros, carro antimotines, gente armada, vehículos sin identificación, gente civil armada, encapuchados. No es lo que nos pasó a nosotros. Nosotros ya estamos en casa, junto a nuestras familias. Es lo que sucede en Venezuela. Lo nuestro es solo un incidente. Y ¿sabe qué? Ni siquiera me preocupa lo que dijo la Asamblea o el canciller o el presidente de la República después de lo que vi en Venezuela. Y no me preocupa porque entiendo cuál es la posición. Cuando recién fuimos capturados y detenidos, pensé que el gobierno de mi país, Ecuador, frente a la detención injusta de 9 ecuatorianos, olvídate qué cargo podrían ocupar. ¿Qué cargo o qué línea política tengan, ¿no? 9 ecuatorianos. Pensé que mi gobierno iba a reaccionar a pedir la libertad de nosotros. No lo hizo y entiendo por qué. Hicieron lo mismo con Manuel Arpic aquí en el Ecuador. Pero tenemos a Assange, le dimos un pasaporte, un certificado a Snowden. A extranjeros no solamente que el gobierno los defiende, sino que todos los ecuatorianos con nuestro trabajo e impuestos pagamos su estadía. Pero es otra muestra, otra carta de presentación de hacia dónde va el Ecuador. Si no son capaces como nación de reclamarle a otro país la detención injusta y el operativo impresionante que le hicieron a 9 ecuatorianos, si guardaron silencio, y no solamente silencio, lo que es peor,
si se pronunciaron casi diciendo que, ¿no? aplaudiendo, diciendo que el gobierno de Maduro tenía el derecho absoluto de hacer lo que hizo, entonces los ecuatorianos deberían entender y saber y prevenirse que esa es la línea, exactamente la misma línea que va a seguir este régimen si no se termina constitucional, legal y electoralmente cuando debe, porque ya la plata se acabó, como se le acabó a Venezuela. Después de cuando se te acaba la plata en un gobierno populista, cuando nos dejan endeudados en los gobiernos socialistas del siglo XXI, cuando te quedas sin ahorro y han hipotecado y empeñado todo lo que tenemos como nación para mantenerse en el poder, viene la fuerza. Es lo que está pasando en Venezuela. Y ahí ya el peligro social. Y el peligro social que eso desemboca. Yo demando a la comunidad internacional, a los países de la región, que no dejen de mirar a Venezuela. Es más, que no volteen la cara a otro lado. Lo que está pasando en una nación hermana, con personas como tú, hombres como tú, mujeres como yo, los que nos están escuchando, es dramático. Mujeres con sus hijos en los brazos, y Venezuela, y la gente de Venezuela son nuestros hermanos. Cuando los vi llegando para el Ahí jueves, deberíamos pensar en Bolívar, en el pensamiento claro de él, ¿no? No como publicidad, sino como la integración y el rescate de la democracia, pero sobre todo de los derechos. De los derechos de la gente. De la gente. El derecho no es solo de los que nos gobiernan, para que lo administren como quieran. Pero en estos gobiernos totalitarios, esa es la percepción. Cuando una Asamblea Nacional le dice a otro país que están en el derecho absoluto de secuestrar y detener a 9 ecuatorianos, entonces se sacan la máscara y sabes que van a estar siempre de acuerdo con cualquier atropello que se cometa contra alguien que no piense. Claro. Igual que ellos, pierdes hasta tus derechos. Y en la derechos asamblea son de 3 ciudadano mujeres ecuatoriano. las que conducen. Así y es. ninguna de ellas, incluso la presidenta de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional y de Defensa y de Internacionales, es nada menos que la señora María Augusta Calle, ¿no? Que es la más radical, la de la defensa de las mujeres, ha sido capaz de tener diálogos con dirigentes de la guerrilla, con todo eso. Y uno ella tiene que ser tampoco, coherente, ¿no? ¿Sí? siempre, en todo lado. Si tú defiendes a tu nación, la tienes que defender ante quien sea. Si defiendes a tu pueblo, tienes que poner tu pecho por tu gente, por tu pueblo, ante quien sea, y ante el país que sea. No escoger quienes tienen derechos como ¿no? ecuatorianos y quienes no. En este caso clasificaron a la gente y su calificación burda de decir que éramos legisladores sin que no estábamos en una visita oficial, declaró al Ecuador entero y al mundo que solamente los legisladores tienen derecho y solo si están en visita oficial. ¿Qué pasa con los millones de ecuatorianos que no son legisladores y que están en y que pueden trasladarse rumbo a los Estados Unidos, cualquier que lugar están del mundo? muchos en Venezuela que vivían y que están intentando regresar, ¿no? Yo, ¿Se encontró con algún grupo de ecuatorianos? de ecuatorianos no. No, y además no hubo ni tiempo. No, claro. Fue día y medio y salimos en la noche ya de la manera abrupta que salimos. ¿Sí les pero devolvieron los pasaportes? En el momento en que nos subimos, nos dejaron en el avión en medio de este operativo que nos llevó a la puerta del avión. Pero te repito, no es el incidente lo que nos preocupa. Ni siquiera vamos a plantear ningún tipo de reclamo. Aquí es imposible. Es como tocar la puerta de Maduro. Ni por nosotros a ningún organismo internacional. Yo sí siento la necesidad, la obligación de que el mundo mire a Venezuela, que nosotros como nación nos preocupemos por nuestros hermanos venezolanos, que lo mismo que les está sucediendo a ellos nos puede ocurrir aquí como nación, y cuidado, y los demás también miren a otro lado y no se fijen en los atropellos, en la falta de medicinas, en que la gente muere de hambre, en que de madrugada se meten a tu casa estas personas del SEBIN, que es lo mismo que aquí que la SENAIN, es la misma función que cumplen, y sacan o arrancan a un miembro de tu familia y se lo llevan. Antes de venirnos acá, se llevaron a Daniel Ceballos de su casa. El video que consta en las redes es impactante porque se oye a la hijita gritando te amo papá, y él embarcándolo en el carro le respondía que las amaba también. Eso no puede pasar en ningún lugar del mundo. No nos debemos permitir. Basta de solapar agresiones de este tipo porque coinciden en el modelo político que llevan adelante gobiernos como este. Aquí en el Ecuador, cuando vino Erdogan, maltrataron a mujeres ecuatorianas y también guardaron silencio. Los derechos de los ecuatorianos, hombres y mujeres de este país, van por encima de cualquier ideología, de cualquier partido político. Y a mí el viaje a Venezuela sí me cambió la visión completa de lo que pasa en mi país.
de lo que hay que hacer en mi país, de lo que debemos evitar. Y cuando ya llegó a Guayaquil, a su tierra, después de este incidente, que como dice, es impactante, pero que además... Pero no para nosotros, claro, para ellos. Volvió a encontrarse con un país que tiene dificultades, que tiene también confrontación política, un presidente que busca las formas, que se encuentra en este momento en una gran confrontación con las Fuerzas Armadas. Si tenía, yo siempre digo, si tenía él todas estas dudas, han tenido 10 años para cambiarlas. ¿Por qué ahora? ¿Qué país se encontró de inmediato cuando se bajó del avión? Les recibieron sus amigos, sus coidearios, y este país que, como usted dice, me preocupa que pueda llegar a lo de Venezuela. ¿Qué nomás encontró como noticia, digamos? Más allá de que la solidaridad es de mucha gente que las cuales agradezco. Y las otras que ya las hemos analizado. Pero te digo una cosa. En el momento en que cualquiera de ellas, la señora Gabriela Rivadeneira, la señora Roxana Alvarado, la señora María Augusta Calles, la señora Marcela Aguinaga, se han vulnerado sus derechos en cualquier lugar del mundo entero, ustedes tendrán en mí alguien que las defienda públicamente y por escrito, porque antes que nada son ecuatorianas. Y eso debemos hacer todos los ecuatorianos, porque es la única forma de mantenernos unidos como nación. ¿Qué encontré? El campanazo inicial porque la plata se acabó en el Ecuador y ahora viene la fuerza. Están acorralando, sí, a las Fuerzas Armadas, a mi criterio personal, por dos razones. Una, porque en Venezuela se constituyó el brazo armado de protección y permanente. Se volvió un órgano político, ¿no? Y entonces la opción es someterla, de la forma cual sea. Otra, también puede ser una estrategia buscando, como dijo Velasco Ibarra, abalanzarse contra las bayonetas, ¿sí? Para que suceda lo mismo que sucedió con Chávez y luego regresó, lo mismo que sucedió con Erdogan y luego regresó. Los caminos están bastante sinuosos respecto de la relación arbitraria y atropelladora del gobierno respecto de las Fuerzas Armadas. ¿Usted encuentra un sentido más político entonces en esta confrontación? Absoluto, y de atropello. De atropello. Es un mensaje. El que no me obedece, se va. Pero un análisis dice, lo que hicieron es responder a una carta y a varios discursos de las sabatinas del señor presidente sobre el tema de las Fuerzas Armadas. Y uno diría, hay que discutirlo, hay que enfrentar, pero en 10 años se dijeron, y además, si hay demasiada plata que se les está pagando, si las pensiones son... Ellas las subieron en 10 años. Ellos fueron los encargados de dibujar la situación que ahora ellos critican. Habla de que algún exoficial o retirados $3.000, ¿cómo así? Lo compara, siempre llenando de odio a la gente, con otro que se retira por menos, pero la gente es muy hábil. Hablo del ecuatoriano. Si tú lees las redes sociales te abren los ojos. Y alguien le contestó, pero ¿cómo es que le sorprenden los 3.000 que como pensión recibió un ex militar y no le sorprende? Alrededor de los 44.000 que pagamos como nación para nuestra representación en Ginebra. O sea, aquí hay que ser coherentes. ¿Qué es lo que se pretende? Un Estado austero, un Estado que gaste poco, que invierta más, que le dé oportunidades al ser humano para avanzar, que rompa con esta telaraña en la cual encerraron a la empresa privada, haciéndola decrecer, poco competitiva, y empezaron a pagar los empleados al perder el salario. Yo tengo otra visión del país. Mi visión es una visión de un país competitivo, un país de bienestar, de progreso, dejando de lado las ideologías. Mi ideología es la ideología de la práctica y el resultado, de proteger a los ciudadanos porque no pueden pagar una factura que no consumieron, y que el Estado y su representante sea el reflejo de austeridad. Una mujer, y en este punto tal vez voy a hablar sobre la condición de género, sería imposible, no todas, pero yo creo que en la gran... Y yo ya le iba a dar unos cuatro ejemplos. Y bueno, yo te iba a dar miles de varones que han hecho lo mismo, así que, pero en la condición de, tal vez de madre de las mujeres, nos ponen otro sentido. Tú no podrías comprar, por ejemplo, un avión para un uso personal cuando sabes que hay un niño que está haciendo una rifa, sus padres, para sacarlo del país, para una operación que le salve la vida. Esos contrastes. Pero dicen que lo malo es, no que ahora existan dos aviones, lo malo y lo raro es que antes
los anteriores presidentes no haya tenido un solo avión para movilizarse. Pasándonos de hablar de un solo tema, que es el avión, yo creo que ese se convirtió en el símbolo. Es un símbolo respecto de la necesidad que vive un país, mientras quien nos representa utiliza el dinero que al país le falta para tener una estadía cómoda durante su mandato. Yo pienso todo lo contrario, que es un mandatario, es un empleado de la gente. Tienes que ser el ejemplo de la gente. Estás hablando de austeridad, tú no puedes utilizar el dinero ajeno para tener una vida que a lo mejor soñaste y que recién con la plata ajena que no la pudo construir con su Para mí la sencillez, así es, la sencillez, la humildad, la austeridad tiene que venir desde el primer mandatario o mandataria de la nación. Los ajustes tienen que venir de uno. De repente, el manejar la plata ajena, y eso nos enseñaron los padres a todos, debe ser más delicado que manejar la tuya propia. Esa es la concepción que tengo respecto del manejo de la plata. Antes de ir un poco indagando en lo que le va a proponer al país, hoy es el último día, creo que para que la unidad presente, escoja la candidata o el candidato presidencial. Usted ha hecho este trabajo, yo diría, le da una experiencia a lo de Venezuela, una experiencia ya internacional, de una propuesta internacional, de una visión. Usted lo ha hecho en el Congreso también, pero quizá no con esta fuerza y esta gran presencia que le dio el incidente en Venezuela. Pero ¿está segura de ser la candidata de la unidad o no? La unidad tenía plazos. Hoy, 31 de agosto, vence el plazo para la inscripción y me da mucho gusto saber que hay otra persona dentro de la mesa de la unidad. Porque eso es la democracia. Porque si estoy yo sola, entonces ¿de qué unidad estamos hablando? No, pero es que puede ser que usted consolidó la unidad. Pero el ejercicio... ¿Quién está compitiendo con usted? Paul Carrasco. Y le doy toda la bienvenida. La bienvenida a la lista. Lo conozco, sé que es una persona trabajadora, es una persona que tiene grandes planes también para su nación. Y somos ya dos nombres en la mesa de la unidad que está conformada en un ejercicio democrático que antes no se había visto. Personas de izquierda, personas de derecha, personas de centro, encaminados a buscar un representante. Un país, porque eso es un país. Eso es un país. Nosotros no tenemos candidaturas. ¿Tienen capacidad de ponerse de acuerdo? Creo que sí. Yo creo que ¿Se irá alguien de la unidad? No lo sé, yo no puedo hablar por los demás. Lo que sé es que los que nos quedamos por objetivos definidos. Tú hablabas de Venezuela y mucha gente me ha preguntado lo mismo. ¿Qué pasó conmigo de allá acá? Soy otro ser humano, créeme. Otro ser humano. O sea, no me interesa. Le dio una luz de lo que no quiere que pase. Y cuando me hablan del proceso electoral, frente al dolor que están pasando allá y frente al riesgo de tenerlos nosotros acá, da náuseas pensar en ese tipo de cosas. Mañana jueves, por lo menos todos los que me están escuchando estén pendientes. Cuando yo me venía para acá, el miedo del venezolano se convirtió en valor absoluto de quien ya nada más tiene que perder, de quien se la juega. Aquí estamos. Del que se la juega. Empezaron a llegar de todas partes del país, pese a que la ciudad está prácticamente sitiada, no gente a pie, ¿no? caminando. Sin zapatos venían indígenas con lanzas, sacerdotes solitos, caminando. Era la toma, así lo denominan, la toma de Caracas. 4 personas con discapacidad en silla de ruedas, no sobre un vehículo. Venían rodando de una ciudad a otra. ¿Qué es eso? Sino el espíritu grande de un pueblo que cansado de los golpes que ha recibido, ya no tiene miedo a lo que pueda perder, porque ya lo perdió todo antes y ahora solamente le toca ganar. Con esta visión, le vi ayer también conversando aquí en Quito con César Montúfar y la Concertación, y algunos veían entonces ahí una posibilidad, decíamos, Cynthia Viteri está ya sumando. ¿Cómo van a hacer para escoger hoy el candidato entre usted y Paul Carrasco? ¿Van a votar los directivos, los miembros de la unidad? Y ahí le diría entonces que le ha dicho Ramiro González. Mira, yo primero hablar de César Montúfar. Fue mi compañero, es un hombre al que respeto mucho, inteligente, valiente y probado legislador y probado como luchador por su país.
Estamos muy honrados de que él forme parte de la unidad. Nos reunimos ayer en Guayaquil, nos seguiremos reuniendo. Él tiene un papel que no solo no específico, pero sí determinante. Él está construyendo un proyecto para recuperar la institucionalidad del país, ¿no? Y también encaminado al tema de la corrupción. Está jugando un rol especial. Un rol especial. Le dimos una gran bienvenida, ellos a nosotros también. De eso se trata la unidad. Tú me preguntabas espacios, todo fue firmado en Tababela. Los tiempos de poner candidatos en la mesa concluyeron hoy. Habemos 2. Y el tiempo de escoger cuál será el que nos represente el último día del mes de septiembre. El último día del mes de septiembre. Pero me decían que, por ejemplo, ha habido acercamientos suyos con otro asambleísta, no sé si está en la concertación, Ramiro Aguilar. Bueno, Ramiro es mi amigo. También es un hombre valiosísimo, muy valioso en la Asamblea Nacional. Hemos conversado permanentemente, pero te hago una acotación. Yo no he participado de las reuniones de la mesa de la unidad, y te digo por qué, porque era como una especie de imponer mi nombre si yo era una de las cartas dentro de la misma. Ahora que ya vemos 2, ya podemos estar todos juntos en la mesa de la unidad. Incluidos los 2. Incluidos los 2 como candidatos participando de las reuniones, y conversaré, como siempre lo hago en los próximos días, con Ramiro, como he conversado con Lourdes también, que es amiga mía en lo personal. Sí, ese diálogo con Lourdes Tibar, ¿tenía algún objetivo político también o no? Con Lourdes hablamos hace años y nos hablamos de todos los temas, tanto políticos como personales. Tiene a su hijita enferma en este momento, y yo creo que es incómodo molestarla con cualquier tipo de conversaciones de estas, pero las puertas están abiertas. Cintia, y con Ramiro González han topado el tema de la seguridad social y lo que le puede corresponder a él por haber estado en estos años en la administración pública. Como te digo, yo no me he reunido hasta el día de hoy con las mesas de la unidad, ni hemos tenido reuniones. Y si la candidata va a tener que... En lo posterior, yo me imagino que vamos a empezar. ¿Qué piensas sobre eso? Pero, como te decía, no he tenido conversaciones ni siquiera particulares con ellos, porque sería una manera de presión, la parte política, sería una manera de presionarlos respecto de mi nombre. ¿Qué hice yo? Apenas mi nombre estuvo en la mesa, pedí licencia sin sueldo y empecé a recorrer el país. Ellos han ido avanzando en la parte mecánica. Tarea más bien del partido y del movimiento. Sí, y yo no soy mujer que se queda sentada esperando. Yo he trabajado desde los 16 años, así es que estoy acostumbrada a eso. Desde la primera elección, yo tenía 30 y algo, fue en el 97 mi primera elección, en las urnas. Así, con una mamá también política, he visto la política de eso sabe, de eso sí sabe. ¿La mamá más de izquierda que usted o quizá más radical nomás? Mi madre es de la verdadera izquierda, de la izquierda que se desprende de todo para dar a los demás, no de la izquierda que se aprovecha de un título para quedarse con las cosas de los demás. Yo la admiro mucho y no hay día en que no conversemos personalmente y que coincidamos en nuestros puntos de vista. ¿Por qué? Porque el pretender que la gente, sobre todo las grandes mayorías, la gente que menos tienen, y la clase media, tenga un techo donde vivir, comida en la mesa, que tenga trabajo, sus hijos oportunidades y estudio, ni de derecha. Es algo que nos une, que te une a ti conmigo, que me une con ellos, que nos une con todos. Cintia, este país no está, como se dice, que allá hay una recuperación económica, o usted al conversar con otros sectores encuentra que sí, porque el gerente del Banco Central, el propio presidente dijo ya estamos saliendo, y claro, y vemos que no se cubren algunas cosas. El mayor problema que va a tener usted va a ser el saber cuánto debemos, cuánta plata le queda al país. ¿Tiene una idea ya de que si es la candidata elegida, qué nos va a proponer? Nos va a proponer lo que le podrían decir los gobernantes actuales, otra larga noche neoliberal, y ya no siquiera el paquetazo, sino estos golpes de garrote que nos han ido dando en estos 10 años. Cuando alguien te insiste mucho en que mires para atrás,
es porque no quieren que te des cuenta del presente. Yeah. Lo que ha pasado durante estos últimos 10 años es que convirtieron a un país que pudo haber sido millonario en mendigo. La situación, cuando lleguemos, si así lo decide la gente, la primera cosa que hay que hacer es transparentar las cifras. Se habla de una deuda pública de 34.000 millones y de una deuda oculta de 46.000 millones. ¿Por qué? Porque no le han sumado a esta lo que ellos no consideran deuda, como por ejemplo la preventa petrolera, etcétera. Esta comercialización de los bonos en menos de un año, la plata que le presta el Seguro Social, el Banco deuda Central, pública interna y externa, sí, claro, tiene primero que sincerarse. Después, tú no puedes, desde ahora como candidata, mandar señales al mundo equívocas. Cuando lo voy a aterrizar en una situación particular, cuando alguien le debe a un banco y necesita más capital para poder salir adelante porque su negocio va mal, tú no le vas a decir al banco, yo no te pago, y vas a ir donde otro banco a decir, préstame. ¿Sabes quién te va a prestar? Nadie. Lo primero, después de saber la cifra real de deuda, es poderse sentar con nuestros acreedores, y ellos deben de saber que no estamos en condiciones de pagar esos intereses y esos plazos tan cortos como nos endeudó con absoluta irresponsabilidad el gobierno actual. Los plazos deben alargarse, los intereses deben bajarse, deben haber, si en eso se puede basar la conversación y la negociación, años de gracia. Cuando tú le dices a tu acreedor que no tienes plata para pagarle, pero le vas a pagar, entonces tienes apertura para renegociar. Liberas lo que dentro del presupuesto general del Estado está destinado para el pago semestral o anual de la deuda. Tienes recursos para poder invertir en la gente, pero eso es solamente un paso que demuestra ante el mundo la seriedad. ¿Cuál es el principal problema económico que tiene el país en este momento? Se traduce en uno: la gente no tiene empleo. Usted cuando nos habla del empleo, y le voy a volver a preguntar esto, pero para terminar el tema de deuda, manejo, ¿usted defenderá la dolarización? ¿Cree que esta que muchos dicen es la única institucionalidad que nos queda, la dolarización, la va a defender? ¿Cree que de alguna manera se puede rescatar? ¿O ve como otros que dicen, no, esto está destinado a terminarse? Lo hicimos antes. Lo hago ahora y lo haré siempre. La dolarización es la única camisa de fuerzas que ha impedido que nos convertamos en la situación crítica que vive Venezuela. Es el dólar lo que nos ha mantenido aún con una especie de capacidad de ahorro y sin permitir que pulverizar los ingresos de la gente. Yo le oía al presidente de la Nación decir que si él pudiera tener moneda propia y devaluar, otro fuera el cantar. Lo vi en Venezuela. Esa canción ya la cantó el presidente Maduro, y por eso es que la gente anda con fajos de este tamaño de dinero que no les sirven para comprar casi nada. La dolarización debe mantenerse. Sino que no hay. Además de que no hay. La escasez es terrible, no solamente en tema de alimentación, sino también de medicina. La dolarización indiscutiblemente debe mantenerse. En cuanto a la relación laboral, otros políticos, otro candidato incluso ha dicho que la competitividad es el alto, pierde el Ecuador porque tiene un salario básico muy alto. ¿Cómo empatar? Porque puede resultar cierto también. O sea, cuando usted nos habla de $20 en Venezuela el básico, y aquí estamos con 300. Con una tarjeta adicional que le da el gobierno, que le llaman también dinero electrónico. Ojo. Se llama dinero electrónico. También los venezolanos le dicen el dinero electrónico, u otros le dicen la tarjeta, otro nombrecito, pero la gente también la conoce así, como la tarjeta con dinero electrónico. Eso podría uno llegar a pensar de que en un diálogo mutuo de gente, bajar el salario mínimo vital, bajar los salarios del sector público. No se olvide que estamos con más de 9.000 millones en salarios, o sea, la masa salarial, donde están profesores, obviamente las Fuerzas Armadas, la policía, todos, pero son más de 9.000 millones de dólares. Mira, hemos planteado, te decía que ese es el principal problema, el problema del desempleo. Y no solo porque las cifras lo digan, por más que el maquillaje al cambiarle el nombre del gobierno lo quiera ocultar. Le llaman al desempleo empleo
sin pleno. remuneración. No, Y eso es una de las formas. ya. Si tú tienes un empleo sin remuneración, para el gobierno Vale, ya estás empleado. La realidad es que alrededor del 60% de los ecuatorianos en condición de trabajar no tienen No un empleo tienen empleo. seguro. Claro. No lo tienen. Lo que llamarían ellos el empleo pleno, no hay. Empleo pleno, no hay. De ahí Bien. puedes llamarle al Los otros subempleo, nombres al que vender caramelos, todo lo puedes considerar dentro de la rama Trabajo. que ellos consideran Bien. que tienen empleo. Pero la realidad es esta. Yo camino todos los días y no solamente camino, me gusta oír, siempre me ha gustado Bien. escuchar. Entro a las casas donde me invitan y charlamos por algunos minutos respecto de la situación de los miembros de su familia, donde hay padre, donde hay madres solteras, donde hay jóvenes desesperanzados. Sabes que eso es lo que más sabia te vuelve. Al ser humano, el conversar con los demás es lo que más conocimientos te da. Y hemos hecho una primera propuesta, que para explicarlas en términos sencillos, ¿qué pasa ahorita con los negocios? ¿Ya? No venden. Sí, bueno, No venden no alcanza o para venden comprar, poco, claro. pierden, y si están en esa condición, entonces empiezan a despedir gente. La gente Ya. se suma a Se los queda sin desempleados. recursos, ¿Por qué peor no venden? compra Porque más. la gente o está desempleada o no le alcanza su dinero para comprar. Y el Estado, ¿qué le pasa? Recauda menos. Subió los impuestos y cada vez recauda menos. La fórmula es la equivocada. Por más que economista, con todos los títulos que dice que tiene el presidente de la República, crea que es la fórmula correcta. Él sabe que es la incorrecta. Él sabe que a raíz de que subió los impuestos, ahora tiene menos ingresos en su recaudación. Los números son los números. Nuestra fórmula es que a las empresas, a los negocios, la empresa privada, hay que bajar algunos impuestos y eliminar otros. Te digo cuál es eliminar. El impuesto a la salida de capitales, por ejemplo, que es un impuesto a la entrada de capitales. Claro. Las salvaguardias. Pero en total, o por lo menos dejar uno para saber que ingresa un 0,5, es que algo, mira, ¿no? cuando tú... Eliminar totalmente. ¿Dónde va a invertir la gente? Donde le ofrezcan rentabilidad y confianza, seguridad. Cuando un país le muestra al mundo lo inseguro que es, Que tiene que ponerle una barrera para que no salga. que le pone una barrera para que no se vaya el dinero, entonces quien tiene capital dice, cuidado, Ya, yo ahí ya no lo voy. vi, ya. ¿A dónde se van? Entonces, Nuestros países vecinos? elimina Colombia y y Perú. Y no solamente los grandes capitales, ahora el capital de goteo, el padre La comercialización de familia, el padre en nuestra de familia frontera, que se claro. va a Ipiales A comprar. ¿No? todos los fines de semana a comprar, y lo entiendo perfectamente, porque un padre de familia debe proteger a su familia y procurar que su salario le alcance. Ahora No es los capitales deslealtad con el país. sería deslealtad con su familia, dejarlo sufrir. Ya. Y que no poder cubrir ni siquiera sus necesidades básicas. Si los capitales se van, como te decía, es por falta de confianza, de seguridad jurídica y por toda la telaraña impositiva que las empresas Incluso han tenido. las dificultades que tienen para hacer negocios. ¿no? Así es, las salvaguardias, Generales. como te decía, hay que eliminarlas. Las impuesto salvaguardas a eliminaría las salidas, todas. las que todos están, los sitios, sí. ya. Y otro impuesto, el anticipo de impuesto a la renta, que fue una manera en que las empresas ahorcadas muchas veces empiecen a pagar algo que ni siquiera habían ganado. Saben si van a ganar. La renta además. es la renta. Se pagará en su momento, cuando tengas renta como era antes. Esos tres impuestos, por lo menos, han ido ahorcando a la empresa privada. Hay otros que se deben revisar. Y déjame terminar solo la fórmula. Y el bajar el costo de la energía eléctrica a las empresas privadas. Con estas ventajas las vuelves más competitivas y el empleado de la empresa privada debe ganar más. Si el empleado de la empresa privada se le sube el sueldo, tendrá dinero para comprarle al que vende. Cuando el empresario el que gana más puede pagar. Crece. Y cuando creces, contratas a más empleados. El Estado recibe más ingresos por el consumo y recibe más ingresos por la venta y la dentro de la producción. Eleva la producción, Exacto. puede exportar más. Cuando el Estado recibe más ingresos, también lo devuelve a la gente en obras y servicios. Las obras y los servicios traen también generación de empleo. Es un círculo en el que todos ganan. Es la visión que tenemos de país, un país que progrese, un país libre, que se vuelva atractivo
para no solo los grandes capitales, sino claro. también para los pequeños Para que negocios incluso el ahorro que aquí se están sea local, cruzando claro. la frontera. No solamente es la gente la que va a comprar, también los negocios suelen cruzarse la frontera en este momento. Claro. Los que están... Los que están en Ipiales y los que están... Hay muchos negocios de ecuatorianos que están vendiendo cosas que claro que no las pueden vender en Tulcán, donde sí tienen almacenes, pero han tenido que ir a buscar Y eso allá. no para. Todos los fines de semana la gente cruza las fronteras. Las personas que trabajan conmigo aquí en Quito me dicen, miren cuánto encontré. Claro, el gobierno habla de que es el dólar el que ha hecho Por que los este productos en el Ecuador sean más caros. Los impuestos, toda Eso, esa carga impositiva es la que ha vuelto al Ecuador un país caro para los consumidores. Cintia, el trabajo entonces vía inversión, vía eliminar impuestos, vía confianza, vía reestructuración de la deuda. Todo lo que se ha hecho en educación, lo que el gobierno resalta de la década ganada, y Achay, esta reestructura, incluso su propia visión de cómo hay que ingresar a la universidad, de a qué hay que darle. Usted dice, vean, antes la Universidad Central tenía 45.000 estudiantes, ahora tiene 35, o sea, 10.000 menos de lo que habían antes, que se critica, ¿no?, que como era. ¿Cómo ve esta parte de la educación? Porque sumado a la inversión, hay que tener un pueblo capacitado con acceso a la cultura. ¿Cómo ve ustedes? Hay algunas cosas dentro de la educación que pueden no solamente mejorar, sino que hay otras que deben ser eliminadas. Por ejemplo, la prohibición de los jóvenes de que elijan la carrera que quieren. Eso es parte de la libertad de un ser humano. No habrá un buen profesional si no tiene pasión hace por lo que le gusta. Claro. Así es. Los jóvenes deben volver a tener la libertad de elegir lo que quieran estudiar. Y yo he visto a las afueras de las universidades, las madres con rosarios y todo, rogando para que sus hijos puedan ingresar. Hay cosas positivas que se deben mantener. Las becas es algo positivo, que permite al estudiante tener más oportunidades para irse fuera del país, tener otra visión del mundo y traer esos conocimientos al Ecuador. Si alguien critica y solo critica y no encuentra que de repente hay cosas que sí puedes mantener y además mejorar, entonces no está viendo a la nación como tal, sino a la nación como una especie de revancha. Y no estamos ni para persecuciones ni para revanchas, estamos para renacer como pueblo, como nación. La relación con las universidades, con la UNE, que acaba de ser disuelta. Por ejemplo, nosotros, pese a que no coincidamos en algunas acciones de la UNE y lo hayamos hecho público, ojo, no creemos que la solución sea la disolución de las mismas. Ellos tienen derecho a agremiarse. Y esta forma de hacerlo, y el fin también, no es sino otra muestra de aquella frase de divide y reinarás. Vas disolviendo, va dinamitando las instituciones, las agrupaciones, los gremios, para que la gente deje de unidas poder pensar en salidas para el país. Ese es el mismo camino, exactamente el mismo camino de los gobiernos populistas y del siglo XXI. Para algunas cosas va a necesitar reformas constitucionales. Usted convocará a una asamblea constituyente de ser electa candidata y además electa presidenta si llega. ¿Qué convocaría? ¿A una asamblea constituyente? ¿Propondrá un proyecto de reformas a la Constitución que le permitan viabilizar las cosas? Por si no se va a quedar con Contralor, con Fiscal, con la Corte Constitucional, con los mismos de la Corte Nacional, con los superintendentes. ¿Cómo visualiza eso? Hay varias fórmulas y en esas también estamos trabajando con César Montúfar. Yo tengo amplia experiencia en el Poder Legislativo y sé cuáles son las consecuencias cuando una decisión se demora o pasa un año. No obtienes los resultados para bien del país que habías propuesto al principio. Una. Dos, si no tienes dinero ni para cancelar los sueldos de los maestros a tiempo, ¿cómo es que puedes tener dos aparatos legislativos funcionando al mismo tiempo? Con todo lo que eso significa en materia económica.
los salarios de los legisladores, sus asesores, sus secretarias, los servicios, Toda la infraestructura, todo, además. carros y todo lo que se necesita, cuando la plata es lo que menos hay en este momento. Además no hay un resultado certero, tú no puedes garantizar que una Asamblea Nacional Constituyente, después de un año, se obtengan los resultados que necesita el país. Yo creo que, y te repito, con lo que he conocido dentro de la Asamblea Nacional, que hay otros caminos que cuestan menos, que son más rápidos y más efectivos. Al menos de esa manera me he acostumbrado a trabajar. La misma Asamblea es una propuesta, no quiere decir que sea la única ni la definitiva, porque estamos trabajando en este sentido. Ya la unidad también hará una propuesta en común. Pero concibo las cosas de la siguiente forma. Una Asamblea recién electa puede hacer los cambios legales y constitucionales que se requiere, salvo por un tema. Que el requisito de votos para hacer un cambio constitucional es de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Y los candados también están vigentes. Mi propuesta es que con el consentimiento de la gente a través de una consulta popular inmediata, esa Asamblea recién electa se convierta en una Asamblea Nacional constitucional, no constituyente. Al convertirse en una asamblea que tenga la capacidad de reformar la Constitución. Los cambios constitucionales se requería la mitad más uno. De los votos ya no las 2/3 partes. Los cambios serían más rápidos y podríamos recuperar la institucionalidad del país de manera práctica, con menos tiempo y con menos costo. Luego una consulta, si cabe el término, ratificatoria de lo que ha hecho la Asamblea, porque a mi criterio la participación de la gente es fundamental. Es fundamental. Y esto tendrá que ver también con toda esta legislación de 10 años. ¿Usted le propondrá a esta Asamblea Constitucional o a la Asamblea electa? Todas las reformas deben hacerlas. Que sea una... ¿Por qué? Porque si bien es cierto que un país no puede cambiar de un día para otro, sí es cierto que el primer día puedes dar el primer paso. Y nosotros queremos llegar al primer día con todo el proyecto listo para ejecutarse. Un proyecto que va a proteger a la gente, a evitar pasar facturas que ellos no consumieron, no a impuestos, protegerlos de subirles más impuestos, protegerlos de subirles el costo de la vida, hacer un Estado, como te decía al principio, más pequeño, austero. El funcionario público, el burócrata, es necesario para hacer funcionar el aparato del Estado. Pero ojo, eso no significa que las personas que no tengan ninguna función, es decir, lo que la gente denomina pipones, deban seguir consumiendo el trabajo de la gente a través de los impuestos. Hay que buscarles Así es. Estamos trabajando bien. Tenemos una visión clara y la decisión de hacer de este un país de bienestar, de progreso, de recuperar. Comentaban que Santiago Guardera está trabajando en la revisión de unas leyes. ¿Han conversado sobre eso? Conversamos con Santiago permanentemente. Es su representante y del partido aquí en Pichincha. Santiago para nosotros es fundamental. Es un hombre, como ya lo conocen aquí en Quito, un hombre preparado, inteligente y valiente, que también con él está organizando parte de todo este proyecto que vamos a presentar ante el país. Contamos con muy buenos elementos. Santiago Guarderas, por su lado César Montúfar, y otras personas economistas de aquí también de la ciudad de Quito que se están uniendo y que poco a poco daremos a conocer los nombres. Vamos a formar un equipo que no tiene nada que ver con tendencias, ideologías ni partidos políticos. ¿Usted siente que una candidatura suya pasa también por presentar un equipo de trabajo? Nadie trabaja sin equipo, ojo, nadie trabaja sin equipo. Usted no es todóloga. Yo tengo la visión clara de lo que quiero para mi nación. Y tengo que rodearme de los mejores hombres y mujeres que puedan llevarla a cabo. Eso pasa muy por encima de cualquier diferencia de ideologías o partidos políticos. Los mejores, los honestos, los buenos, los capaces, son los que formarán el equipo que... Pero que tengan una línea también de comportamiento, es la una línea básica, ¿no? Pero por supuesto, si presentamos un proyecto, significa que el equipo tiene que coincidir con ese proyecto. Eso hace que la mesa de la unidad siga unida, porque tenemos objetivos claros: libertad, democracia y desarrollo económico. ¿Con quién le gustaría enfrentarse? Ya va a enfrentarse, si es que es la candidata, a Guillermo Lasso. ¿Del gobierno con quién prefiere? ¿Con Lenín Moreno? ¿Con Glass? El presidente Correa parece que sí, en serio, ya definitivamente. Yo soy de los que sigue dudando, pero
dice que en serio que el Oglas y Moreno Oglas, capaz que el general Moncayo también se suma. Aquí hay algo clarísimo. Sí. Primero, son decisiones internas de cada partido político respetables porque ellos son los que deciden dentro de sus tiendas políticas. Pero cada uno representa lo que le ha significado al país estos últimos 10 años. No importa cuál sea el candidato que plantee el gobierno, cualquiera de ellos la gente lo identifica con la falta de trabajo, con que no tiene empleo. Esa es la principal huella o marca que tendrá en la frente el candidato, sea el nombre que sea, oficialista. Por otro lado, ese fantasma que existía de que únanse todos, porque si no se unen en la primera vuelta ganará el gobierno, murió, no existe. Ellos consideran a su mejor candidato al señor Moreno, y el señor Moreno empezó con 64, 57, fue bajando 40 en 30. Y para que alguien gane en primera vuelta necesita el 40. Es decir, que no importa cuántos candidatos se presenten, que pensemos distintos, a los cuales respeto a todos. ¿Usted está pensando en lo que pasó en el Perú, entonces? Habrá una segunda vuelta. Definitivamente habrá una segunda vuelta. Si es la candidata, usted se ve en la segunda vuelta, si es la candidata. Vamos paso a paso. Sí, vamos en busca de la candidatura. Terminemos el mes de septiembre. ¿Ha conversado alguna vez con Guillermo Lasso? Pero no antes, sino últimamente. No, para nada. Y respeto la posición que tengan todos los candidatos que quieren cambiar el país. Cada uno tiene una visión distinta de cuál es el mecanismo para hacerlo. Pero yo considero que todos los que forman parte de lo que el oficialismo llama oposición, de una u otra manera, quieren cambiar lo que pasa. Es la gente la que debe elegir quién cree que tiene la fórmula que menos les afecte o que no les afecte, que proteja a la gente, y en quién creen ellos que lo puede llevar adelante. Se nos está terminando el tiempo, lamentablemente. Muy interesante, me gustó. Gracias por la paciencia, además, porque los políticos a veces primero no saben querer decir que sí son políticos, y después que están buscando el poder y que sí quieren ser candidatos. Entonces cuando uno encuentra a alguien que quiere ser candidata, que está buscando, que está luchando, uno dice, esto es. No, pero es que la gente se tiene que identificar con un personaje auténtico, con un hombre o mujer auténtica. Esa es la primera condición para que un ser humano pueda elegir a otro. Si no, si creas un personaje de ficción, entonces la gente votará bajo un engaño, y eso no es justo. Hasta que oficialicen su candidatura, ¿usted regresa a la asamblea o no? No. ¿Va a trabajar? Voy a volver a renovar mi licencia sin sueldo. Tengan cuidado. Para que no le cueste al Estado mi recorrido. Tengan cuidado que Cintia camina. De repente me les aparezco por ahí. No creo que les caigo muy bien al oficialismo. Ay, ahora lo han demostrado en uno de los momentos más difíciles. ¿Sí? Cintia, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que ya cuando estén las cosas más claras, más abiertas, podamos seguir conversando. Éxitos en lo que está trabajando, y bueno, la democracia se construye así, ¿no? Así. Y cuando le critiquemos, no se enoje, no nos vaya a aplicar la ley. ¿Sabes cuántos años tengo en eso? Del 97. Fui periodista en 3 medios de comunicación. Así es que sé lo que pasa dentro de los medios, y sé también... Vaya a querer aplicarnos la ley de comunicación, y ahí sí. Ni siquiera llamo a reclamar cuando veo titulares algo extraño por ahí. Nuevamente, muchas gracias. Ha estado con nosotros Cintia Viteri, tal cual, no hay más que decir. Yo quiero agradecerles, y nos encontramos mañana con Francisco Febres Cordero, El Pájaro. Wow, y su nuevo libro. Sí, le vamos a saludar. Soy asidua lectora de él, y es la alegría y el conocimiento de los domingos. Acaba de presentar un nuevo libro que además es sobre un abuelo de él, que don Jacinto Gijón y Camaño, así es que mañana vamos a hablar de ese libro. Si tiene un tiempito, o si no, algún rato baje en el YouTube y le encuentra, pero le voy a saludar. No sé cómo yo le pueda caer a él, y no me interesa, él igual me cae bien. Muy bien. Perfecto. Nuevamente, muchas gracias. Nos encontramos mañana con Francisco Febres Cordero. Por hoy ha estado con nosotros Cintia Viteri. Hasta mañana.